Stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. A shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed. Daniel Lorenzo Pellico, eres fundador y director ejecutivo de Evocons. ¿Qué es una startup, una empresa de construcción, de I+D, un poco de todo? Bueno, Evocons es una startup como tal que ha desarrollado actividades de I+D para crear un novedoso producto y consiste en un equipamiento que permite, a través de la robótica y la impresión 3D, automatizar el proceso constructivo de casas y edificios. Esto en realidad surgió a raíz de una promoción inmobiliaria que no resultó como era esperada, ¿no? Yo empecé a investigar un poco sobre qué sistemas de construcción pudiéramos implantar en el sector. Entonces, a partir de ahí, en 2016, me interesé por la impresión 3D aplicada a la construcción. En 2017 fabricamos un primer prototipo que mejora el uso que se le da hoy en día a la impresión 3D, que es únicamente imprimir paredes. A raíz de los buenos resultados que obtuvimos con ese primer prototipo, se fundó Evolution Construction System, que es Evocons. Comenzamos un poco la búsqueda de financiación a través de medios, ayudas públicas, subvenciones. Con lo que me estás diciendo, entiendo que con esta máquina se puede construir una casa entera. O sea, hablemos también de costes, de tiempo. ¿Qué lo diferencia de una construcción tradicional? Esta máquina se lleva al lugar de construcción, al terreno, se instala, y a partir de ahí comienza a imprimir todas las paredes, los encofrados, y la gran novedad es que también permite hacer todos los acabados necesarios para que la construcción quede completamente hecha, ¿no? Lógicamente, pues esto genera unos ahorros importantes, más del 30%. Los plazos de ejecución también disminuyen casi a un cuarto de la construcción tradicional. Se pueden hacer edificios sin límite de altura. Favorece pues la eficiencia energética que tanto buscamos hoy en día en todo el entorno. La generación de residuos consigue ahorrar más de un 90% al respecto de las construcciones tradicionales, ¿no? Esto lógicamente le beneficia tanto al promotor privado como al público, porque minimiza el riesgo que va a tener que invertir en ese proyecto y además tendrá un retorno de esa inversión mayor. Por lo tanto, al final, el conjunto de la sociedad hará que la oferta aumente, por lo tanto, el precio de la vivienda va a caer y resolverá uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad, que es el acceso a la vivienda. ¿Y cómo funciona la máquina? O sea, ¿se introduce el plano a través del ordenador? ¿La máquina lo lee y directamente imprime? Sí, correcto. Hay que hacer un plano, hay que hacer un proyecto, exactamente igual que en el método tradicional. Simplemente darle al botón y ella sola empieza a realizar todas las tareas con las que ha sido programada. Nuestra máquina consigue moverse a una velocidad de entre 13 y 15 metros por minuto. Es bastante rápida, pero la gran innovación, porque existen sistemas como este ya en el mercado, nuestra gran innovación, nuestro gran aporte es que no solo imprimimos paredes, sino que hacemos enfoscados, alicatados, bases de pavimento. Aproximadamente podemos reducir en un proyecto normal en torno a un cuarto de la velocidad de construcción que utilizan los sistemas tradicionales. Esta máquina puede no parar nunca. Puede trabajar 24 horas al día, 365 días al año. Simplemente hay que hacer unas paradas intermedias a aproximadamente 20-22 horas para hacer una limpieza y enseguida continuar funcionando. Estamos al lado de una gran impresora 3D. ¿Se ha construido aquí? Este en realidad es el primer prototipo que se fabricó en 2017, al cual ha ido sufriendo diferentes deformaciones, transformaciones, para poder dotarlo de todas las características que tiene que ejecutar. Y bueno, está compuesto, pues como te podrás imaginar, de múltiples piezas, ¿no? Muchas vienen de Alemania, Suiza, Italia, pero otras también son de aquí, de nuestro país, ¿no? Barcelona o el País Vasco. Y toda la parte, digamos, de estructuras y como piezas de mecanizado
las hemos producido aquí en diferentes talleres de la isla. Con respecto a la patente, ¿en qué situación se encuentran ahora mismo? Bueno, pues nuestra patente, la patente del Evo Constructor como tal, ha sido concedida en España y en su modo PST, que es el Acuerdo Internacional de Patentes, y ya la tenemos metida en aquellos mercados que sabemos que en los que vamos a tener presencia, ¿no? Que son principalmente Europa, Estados Unidos, China, India, Japón y Brasil. ¿Cómo financian una idea de este tipo? ¿Han recibido ayuda por parte de las administraciones? La primera aportación la he hecho yo como socio único de la empresa. Hemos recibido también el apoyo del Gobierno de Canarias con 2 subvenciones. ¿Habrían podido llegar hasta este punto del desarrollo de esta idea sin esas subvenciones? Pues difícilmente hubiésemos llegado hasta donde estamos, ¿no? Daniel, ¿cuál es la situación actual del proyecto? ¿Está en la última fase de desarrollo? ¿Y cuál es la situación también de la financiación? Actualmente tenemos una ronda de financiación en la que estamos buscando socios para finalizar el desarrollo del robot que va a construir in situ. Acabamos de solicitar también recientemente financiación al nuevo programa de la Comisión Europea EIC Accelerator. Y bueno, esperamos que podamos seguir avanzando también en ese sentido. El problema es que nuestra tecnología es una tecnología industrial bastante ambiciosa que necesita de financiación más potente, ¿no? Y bueno, es bastante complicado sacarlo adelante, sí. ¿Y qué pasa si no consiguen financiación y no pueden seguir desarrollándose aquí? Yo realmente descarto esa situación, es decir, estamos hablando de un producto novedoso, estamos hablando de un producto que está muy por encima tecnológicamente del resto de la competencia. Tenemos conversaciones bastante avanzadas con algunos fondos y algunas empresas. Nuestra intención, lógicamente, es quedarnos aquí, hacer de Canarias nuestro centro de producción y que desde aquí podamos exportar a todos esos mercados en los que sabemos que va a haber una demanda muy grande. Pero lógicamente, si en Canarias se nos cierran las puertas, pues al final será una decisión drástica que tendremos que tomar, claro. Si nosotros conseguimos el éxito habiendo desarrollado esta tecnología puntera en el mundo aquí en Canarias, supondrá un incentivo para otras industrias y otros sectores poder apuntarse a venir a Canarias a invertir. Verán que es posible y al final podremos realmente formar ese centro tecnológico que tanto llevamos demandando desde hace muchos años. Estamos hablando de que se generarán empleos y riqueza, porque vamos a montar aquí nuestro centro de fabricación, nuestro centro de producción, nuestra logística, tendremos un departamento de construcción también internacional. Es una gran oportunidad realmente para poner a Canarias en el punto de mira de la sostenibilidad, de la democratización del acceso a la vivienda. ¿Y se ponen un plazo para poder alcanzar esa siguiente meta que se han propuesto en la empresa? Lo que hemos planteado es que podamos fabricar el robot definitivo y que a inicios de 2022 podamos hacer la primera casa impresa y totalmente automatizada del mundo y que eso se haga aquí en Canarias. ¿Podemos evitar que se vayan? Sí, hay que articular todas las herramientas que tenemos en Canarias, la zona especial Canarias, la zona de inversión, las universidades, la I+D+I que viene a través de las plataformas que tenemos en nuestra tierra y también que haya una apuesta clara del Gobierno de España, ¿no? Que aumenten las partidas desde el área de conocimiento y de ciencia.